La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Cuando sientes que lo has perdido todo, cuando crees que no tienes nada, cuando te sientes derrotado, cuando te sientes terminado físicamente, cuando te sientes acabado espiritualmente, cuando tú crees que todo lo que tiene que ver con lo espiritual se ha acabado, cuando a ti te falta algo de primera necesidad, muchas veces la melancolía, los problemas, las dificultades, el peso de la vida, el peso de las responsabilidades, el peso del compromiso personal para contigo y para con los demás, el peso del compromiso para con tu matrimonio, para con tu esposa, para con tus hijos, a veces te abruman, a veces te desesperas y no sabes realmente qué hacer. Cuando tú crees que lo has perdido todo, realmente lo único que te queda por hacer es doblar tus rodillas, volcarte en oración, buscar a Dios, el Padre Eterno, buscarlo a Él y pedirle que Él guíe tus pasos, que Él guíe tu vida, porque realmente tú ya no puedes hacer nada más de lo que has hecho. La capacidad del hombre es finita, es decir, tiene un límite. El hombre tiene la capacidad para hacer algunas cosas, pero realmente tiene un límite, el cual no puede sobrepasar y no puede ir más allá de lo que es permitido. ¿Qué es la oración? ¿Alguna vez has escuchado de la oración? ¿Alguna vez has orado? ¿Qué significa orar? En esta oportunidad estamos hablando de la oración y vamos a continuar nuestro tema hablando de la oración y de la fe. Mas sin embargo vamos a dejar que sea la palabra de Dios, la Santa Biblia, quien nos hable y nos diga qué es la oración, para qué es la oración y cómo podemos comunicarnos con Él. ¿Te interesa el tema? Si te interesa el tema, te invito a que permanezcas con nosotros, que mantengas tu mente abierta, que abras tu Biblia si tienes alguna en casa y que te prepares para poder ver lo que la palabra de Dios tiene que decir respecto a la oración. Mientras tanto nosotros volvemos, te pido que por favor te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que nos des un me gusta y que puedas comentar el video. Y de paso, por favor, si tienes la oportunidad y lo quieres hacer, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos en tus redes sociales. No te vayas, permanece con nosotros. Volvemos después de la pausa. Bienvenidos nuevamente a su curso La Fe de Jesús. Lección número 3. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. La oración. Pregunta número 1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Según el libro de Daniel capítulo 9 versículo 3, nos dice su palabra. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Según el libro de Daniel capítulo 9 versículo 3, la respuesta es mediante la oración. Pregunta número 2. ¿Qué es la oración? El libro de Primera de Samuel capítulo 1 versos 9 al 15 nos dice: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿qué es la oración? De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 1, versículos 9 al 15, la respuesta es conversar con Dios. Pregunta número 3.
¿Cuánto poder tiene la oración? De acuerdo a Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿cuánto poder tiene la oración? De acuerdo a Santiago capítulo 5 versículo 16, la respuesta es mucho poder. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debe orarse? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 14 versículo 13 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿en nombre de quién debe orarse? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 14 versículo 13, la respuesta es en nombre de Jesús. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 7 versículos 7 al 11 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿contesta Dios las oraciones? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, la respuesta es siempre. La fe. Pregunta número 6. ¿Qué es la fe? De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6 nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿qué es la fe? De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6, la respuesta es confiar en Dios. Pregunta número 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? De acuerdo al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿cómo se desarrolla la fe? De acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 17, la respuesta es leyendo la Biblia. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo orar 3 veces al día. De acuerdo al libro de Salmos capítulo 55, versículo 17 nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Punto número 2. Debo practicar la oración privada. De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Punto número 3. Debo pedir cosas convenientes. De acuerdo al libro de Santiago capítulo 4, versículo 3, nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Punto número 4. Debo pedir con fe. De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 21, verso 22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ilustración. 2 cristianos conversaban. Uno de ellos decía: estoy desanimado. Dios nunca contesta mis oraciones. ¡Qué raro! A mí siempre me las contesta, dijo el otro cristiano y agregó: a veces Dios me dice sí, otras veces me dice espera un poco, y en algunas veces me dice no, pero Dios siempre me contesta. Mi resolución: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. La pregunta es: ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias una vez más te damos por permitirnos conversar contigo. Y gracias porque nos has provisto de la oración. Gracias porque podemos llegar a ti directamente a través de conversar contigo. Te agradecemos infinitamente por tus grandes bondades y por la fe que desarrollas en nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Lección número 4. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿En quién se originó el pecado? No pierda el estudio de la próxima lección. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado.